Política, saludando siempre a través de su canal. Y bueno, sigue la mata dando, como dicen por ahí, sigue la polémica acerca de la decisión de Ebrard y de sus representantes en esa comitiva que fue Estados Unidos y que acordaron, bueno, lo que acordaron, que ya sabemos, los 45 a 60 días para demostrar la reducción casi en su totalidad de la migración centro-sudamericana hacia nuestro territorio y a su vez hacia la frontera norte del país. ¿Qué les puedo decir, amigos? Sigue la polémica porque por ahí ya salieron algunos otros del gobierno federal, en este caso Porfirio Muñoz Ledo, argumentando precisamente la mala utilización de esos 6,000 efectivos de la Guardia Nacional que son para la seguridad de los mexicanos y no para la seguridad de los migrantes. Argumentando, o algunos de ellos lo que buscan es precisamente crear una situación donde se rete a Estados Unidos y no se le acepte, en este caso, los acuerdos que se dieron. En el entendido de que a lo mejor si hubiéramos aceptado la sanción, si nos hubiéramos negado precisamente a esta situación de aceptar cualquier situación o imposición de Estados Unidos, hubiéramos aceptado ese arancel del 5% y hubiéramos dejado que sobre esa presión viéramos cómo se dieran las cosas. Realmente creo que es un absurdo el pensar que en el momento que nos pusieran el 5% de aranceles, en otro mes que nos daban para el 10%, juzgar a pensar si Estados Unidos iba a cumplir o no primero, y segunda, que en ese mes pudiéramos entonces negociar y buscar alternativas. Si amigos de la tribu, 45 días, 60 días son muy pocos, que nos dan un tiempo. Lo que el canciller Ebrard logró en Estados Unidos fue dar a México un tiempo para respirar, y que hoy en día, en este día jueves, la situación de México sigue igual, no haya ningún cambio en nuestra economía, ninguna crisis, que eso es lo que se quiso evitar. El objetivo era evitar la crisis como de lugar. Ya he platicado que es muy complicado ponerte al tú por tú con Estados Unidos, con la política y con la mentalidad de, en este caso, su presidente, Donald Trump, que es una mentalidad, ya lo hablé, retrógrada, o sea, tiene su nivel de conciencia muy para atrás, muy machista, muy el encontronazo, a la fuerza, un coercitivo, o sea, una mentalidad bastante falto de negociación y de criterio, precisamente para buscar acuerdos. Al revés del presidente, entender que su situación es precisamente esa, la diplomacia. La diplomacia, él lo menciona y lo mencioné el día de hoy, como la diplomacia precisamente es el arma para llegar a acuerdos y evitar la guerra. Lo hizo hoy con el motivo de un encuentro que tuvo con una delegación, una comitiva española, para celebrar los 80 años del día que, en este caso, Cárdenas, el presidente Cárdenas, abrió las puertas de México para recibir a esos inmigrantes españoles y sentó las bases, como dice Andrés Manuel, precisamente de esa política mexicana de recibir a los extranjeros con los brazos abiertos. Y aquí es donde entra también la polémica, porque muchos mexicanos no quieren extranjeros, no hablan de que nos van a venir a quitar, en este caso, las fuentes de trabajo, etcétera. Y bueno, aquí es donde se vuelve complicado, porque como si nosotros tenemos que o exigimos que acepten a los mexicanos que viven en el otro lado, en Estados Unidos, y nosotros no podemos aceptar a los migrantes. Es un tema complicado, lo sé, pero al final del día se genera una polémica, y el problema, amigos, es que no hay mucho tiempo. Como ya lo dije el día de ayer, no tiene México mucho tiempo para solucionar las cosas. Una situación es que Andrés Manuel encargó al canciller Ebrard, a Marcelo Ebrard, que él se encargara de hacer el plan y de coordinar a la gente y las secretarías para el logro de este objetivo. Y también hay críticas por ese lado. También hay críticas del mismo gobierno y sobre todo también de la oposición, en el sentido de volver a Marcelo Ebrard como una especie de, llamarlo así, vicepresidente o gran superdelegado. Y esa es la situación que, híjole, también a mí me conflicta, porque tienes que poner un líder. O sea, la responsabilidad de Ebrard de lograr en estos 45 días dar el resultado que Estados Unidos busca, no cualquiera va a tomar ese reto, no se lo puedes dejar a cualquiera, y alguien lo tiene que coordinar, porque el que lo logre o no lo logre depende del éxito o el fracaso de las políticas internacionales de México, y pone en jaque también su vida política de él, porque muchos hablan de que precisamente es presidencial y no sé qué, o sea, siempre buscando
el pero a las cosas. Claro, si él lo resuelve y hace un buen trabajo, ¿por qué no va a ser un candidato a la presidencia de la República para darle continuidad a lo de verdad? Alguien lo va a tener que hacer. Hay buenos líderes por ahí, después tocaremos ese tema, pero al final, amigos y amigas de la tribu, lo que quiero que entiendan es que seguimos estorbando. Tenemos que poner al gobierno federal, el gobierno federal se tiene que poner de acuerdo en los puntos y converger en la situación de cómo resolver este conflicto. El ponernos al tú por tú, el negar o la negativa de decir, Estados Unidos, no voy a aceptar nada, ponme los aranceles que quieras. Ustedes verdaderamente, y yo lo digo con todo respeto, creo que tenemos una idea, si somos un poco conscientes del daño que esto causaría en México, de la dificultad que sería para ambos países, pero sobre todo para México, la gran crisis económica que nos crearía estos aranceles impuestos a nuestro país. Somos hoy en día el primer socio comercial de Estados Unidos. Entonces eso es importante recalcarlo, ya no es China, ya no es Canadá, somos nosotros. O sea, este año de la administración que lleva hasta ahorita, nosotros somos en primer lugar en el intercambio. Eso es donde me suena ilógico de parte de Estados Unidos que nos golpee tanto, sabiendo de la dependencia que tiene con nuestro país. Pero esto, amigos, no les interesa, porque a Donald Trump lo único que le interesa es su candidatura. Y si él tiene que deshacer a México y usarlo como trapo, como chivo expiatorio, si él tiene que crear y generar una crisis de inmigrantes, una crisis a Estados Unidos de seguridad nacional, con tal de reelegirse, lo va a hacer. Entonces no menospreciemos el trabajo que se está haciendo actualmente de diplomacia, porque hay muy poco espacio para lograr cualquier cosa. El escenario es demasiado complicado para la delegación mexicana. Yo creo que hay que darle la oportunidad de verdad y echarle todos los kilos para que el equipo mexicano logre dar estos resultados y demuestre que la iniciativa de México y los puntos que México puso en la mesa son suficientes y son los exactos para lograr disminuir el flujo de migrantes. Esto en medio de que aún siguen todos los demás asuntos, esto en medio de que los jueces en México le han puesto zancadillas al gobierno federal, a AMLO, cancelando y deteniendo la obra del aeropuerto, buscando los amparos para el aeropuerto de Texcoco, castigando con muchas otras decisiones que obviamente demuestran que el poder judicial en México está controlado, amigos y amigas, por los intereses de los particulares, de las administraciones anteriores, de los empresarios, de los intereses de los grandes políticos y empresarios de México. Es un sistema que no se ha podido erradicar ni se va a erradicar. Es una situación que es compleja en México, que está apachurrando al gobierno federal. Tienes el fuego de Estados Unidos y luego tienes el fuego de la oposición y luego el fuego amigo de algunos otros políticos de Morena y del gobierno federal actual. Compleja la situación, creo que se va a necesitar de un carácter y de una fuerza muy grande. Yo espero que Dios nos ayude en México a cada uno y espero que entendamos que el cambio en México, repito, no lo va a hacer Andrés Manuel nada más. Todos tenemos que participar, todos tenemos que volvernos y buscar dentro de unas trincheras cómo apoyar. No, si tenemos una iniciativa, si tenemos capacidad, hay que crear nuevas organizaciones, nuevos partidos políticos, una nueva sociedad que apoye esta cuarta transformación no solo en México sino en América Latina. Tenemos que hacer el esfuerzo, amigos y amigas de la tribu, tenemos que luchar juntos y establecer las condiciones para un nuevo México, una nueva Latinoamérica. Bueno, les dejo este video porque por mí seguiría hablando, pero bueno, les mando un cordial saludo, nos vemos en el próximo video, hasta luego.